Hola, soy Diana de Disabilities Rights of New York y este es José Pérez Ramos del Centro Médico de la Universidad de Rochester. Bienvenidos a nuestro panel de discusión ¿Por qué esperar? Respuestas a sus preguntas sobre la vacuna contra COVID-19. Como profesor en salud pública, he estado muy interesado en ver cómo podemos ayudar a difundir la información correcta y relevante acerca de las vacunas del COVID-19, en especial para nuestras comunidades latinoamericanas residentes en Nueva York, ¿no? Diana, cuéntanos un poco más acerca de ti. Bueno, José, yo me involucré en este proyecto porque me interesa que mi comunidad esté informada sobre la vacuna, que puedan tener respuestas a todas las preguntas que tienen referente a esta nueva vacuna que se está distribuyendo. Claro, muy importante. Eh, yo creo que tenemos la oportunidad y el privilegio de contar con un número de panelistas, ¿no? Que son expertos en el campo, ¿no?, de salud pública, en salud comunitaria y nuestras comunidades latinoamericanas. Y yo quisiera darle la bienvenida a nuestros panelistas, comenzando en la tarde de hoy por Elisa de Jesús, directora de Educación de Salud y Servicios de Lenguaje en Ibero. Le damos también la bienvenida a la doctora Jennifer Herrera, que es profesora asistente de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. Y también le damos la bienvenida a la doctora María Elena Vélez de Brown, subcomisionada de Salud Pública del Departamento de Salud Pública del Condado de Monroe, en Nueva York. Muchas gracias a todos estos expertos por acompañarnos hoy. Bueno, empecemos con Elisa. Elisa, cuéntanos un poco sobre ti, el trabajo que haces y tu conexión con este evento de hoy. ¿Por qué crees que es tan importante para nosotros discutir este tema? Buenas tardes a todos. Trabajo en la Liga de Acción Iberoamericana en Rochester, New York. Esta es una agencia que sirve primordialmente a las personas latinas en esta área. Para nosotros, este tema de COVID-19 es muy importante porque la pandemia de COVID-19 ha afectado nuestras comunidades a un más alto porcentaje comparado con otras comunidades no latinas. Lamentablemente, en muchas ocasiones nuestras comunidades no tienen un buen acceso a la información clara sobre asuntos de salud. Y en este caso de la pandemia de COVID-19 ha sido aún más grave. Por este nuevo problema de salud en el cual ha habido mucha información circulando, pero no ha sido de una manera clara, una manera fácil de entender y no ha llegado al mayor número de los hogares latinos. Por esto, para ellos poder hacer estas decisiones relacionadas con la vacuna de COVID-19, la Liga de Acción Americana ha estado muy activamente envuelta desde el año pasado, desde que comenzó la pandemia. Hemos tratado de dar la información más clara posible y con más frecuencia hemos tenido diferentes actividades. Algunas son a través de Facebook, han sido conversaciones que les llamamos charlas, ha sido distribución de información a través de los medios sociales, de las redes sociales, a través de nuestra emisora de radio también. Y esta oportunidad, pues, la obtenemos con los brazos abiertos para también poder ayudar en lo que podamos a tener esta conversación para que llegue a más personas y más familias latinas en nuestra área. Muchas gracias, Elisa. Ahora vamos con la doctora Jennifer Herrera. Creo que básicamente lo mismo le vamos a estar preguntando a usted, ¿no? Queremos saber un poco sobre usted, ¿no? El trabajo que hace, por qué se involucró en este tema. José, yo soy panameña, soy madre de 2 niños pequeños, soy médico pediatra, hice pediatría general en Nueva Jersey, luego hice pediatría de conducta y desarrollo en el Centro Médico de la Universidad de Rochester y han pasado unos años desde haberme graduado de subespecialista, pero
he estado trabajando en la Universidad de Virginia con niños con discapacidad y diferencias en el desarrollo y dándoles el seguimiento. Y aún tengo amistades en Rochester, así fui invitada al evento, que, como dijo Elisa, es sumamente importante para la comunidad latina y espero que podamos aclarar dudas o mitos que existen con respecto a las vacunas contra el COVID-19 y básicamente porque estas son nuestras mejores defensas contra el coronavirus en el momento. Muchas gracias, doctora Jennifer. Y finalmente vamos con la doctora María Elena Vélez de Brown. Cuéntenos un poco sobre usted, el trabajo que hace y su conexión con este evento. Sí, soy médica de atención primaria con entrenamiento en la medicina familiar y especialización en la medicina preventiva y salud pública. Y en mi papel como subcomisionada del Departamento de Salud Pública aquí en Rochester, he estado involucrada en la batalla contra esta pandemia desde el principio. Y me agrada poder traer un poco de lo que hemos aprendido aquí para que nuestra gente puedan hacer las mejores decisiones en cuanto a aceptar la vacuna basados no en temor o desinformación o mitos, sino en datos y hechos. Así que para mí es un placer estar junto con usted. Nuevamente, yo creo que voy a seguir dándole las gracias a ustedes porque creo que es bien importante que la misma comunidad escuche de ustedes que son portavoces, ¿no? Y que también tienen una responsabilidad dentro de la comunidad, ¿no? Hablando sobre la comunidad, yo creo que es importante establecer que la mayoría de las preguntas que vamos a estar realizando aquí, o inclusive en su totalidad, son preguntas que han salido de la misma comunidad, ¿no? Y creo que le añade un poco más de validez, ¿no? A lo que vamos a estar presentando, a lo que estamos haciendo durante la tarde de hoy, ¿no? Entonces, voy a darle la oportunidad a Diana que comience con la primera pregunta. Bueno, como José dice, estas preguntas vienen de la comunidad. La primera es, ¿dónde se puede obtener la información sobre la vacuna COVID-19? ¿Nos podría responder eso, Elisa? Sí, cómo no. Para obtener información hay muchos lugares y tengo pues una lista de lugares, no están en un orden específico, pero por ejemplo, personas pueden obtener información sobre la vacuna COVID-19 en las farmacias. Generalmente sabemos dónde las farmacias están ubicadas, sabemos que en esta área y en otras, las farmacias CVS y las farmacias Walgreens son buenos lugares para ir a buscar información y no solo la información, sino la vacuna también. Además, hablando con sus propios médicos, su pediatra, si está buscando para que sus niños tengan la vacuna, o si es para un adulto, pues con el médico de cabecera. Centros de salud de la comunidad. Generalmente en nuestras comunidades hay unos cuantos centros de salud, o por lo menos uno. Eso es un lugar que considero muy acertado para ir y preguntar sobre información. Además, sabemos que algunos lugares de empleo, agencias, también tienen información sobre la vacuna de COVID-19 y en muchas instancias también pueden obtener sus vacunas ahí. Por ejemplo, la Liga de Acción Iberoamericana, en colaboración con nuestro Departamento de Salud del Condado de Monroe, es uno de los lugares donde no solamente los empleados, pero las personas de la comunidad pueden ir y obtener sus vacunas. Por ejemplo, yo obtuve mi vacuna a través de donde trabajo. Fue en colaboración con otro centro de salud. Y nos dejaron saber y los que dijimos sí, pues estamos vacunados. Esos son lugares, además de los que pueden tener acceso a las redes, como los websites. También se encuentra mucha información en el website y también a través de los radios. En la radio a menudo dan anuncios. También deseo mencionar, pues Ibero tiene una estación de radio y nosotros pues también tenemos
servicios de anuncio para la comunidad sobre dónde pueden ir para ser vacunados contra el COVID-19. Muchas gracias, Elisa, por tu contestación. Mencionaste sobre la radio y quería saber un poco más acerca de, si me podrías dar cuál es esta emisora. Sí, la emisora es Poder 97.1 FM. Perfecto. Entonces, creo que para preguntas de seguimiento es importante hablar un poco o dejar también saber qué es lo que existe dentro del área de los Finger Lakes, ¿no? Y la doctora Vélez de Brown creo que si nos podría dar un resumito bien cortito de otro tipo de acceso que hay. Sí, cómo no. Es importante que nuestra gente busque información de sitios y de fuentes confiables. Por ejemplo, aquí en la región de los Finger Lakes, un sitio web que se encuentra en www.flvaccinehub.org. Es un sitio web que fue creado por expertos médicos, expertos en salud pública, para dar información en inglés, en español, en 7 otros lenguajes acerca de las vacunas y a dónde uno puede ir para hacer una cita para buscar cualquier clase de vacuna que uno prefiere. Así que, pero si alguien no vive en esta área, todavía la información acerca de las vacunas es la realidad, es confiable. Y también uno puede siempre seguir en las redes sociales a agencias respetados. Digamos, por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o en inglés, the Centers for Disease Control and Prevention. Esas agencias son los científicos, los médicos que están dando la información basado en la ciencia, no en algo político. Así que es súper importante saber de a dónde viene la información. Muchas gracias. Entonces, quería hacer una pregunta a la doctora Jennifer. ¿Usted recibió la vacuna? Sí. Espero que me diga que sí. Por supuesto que sí. ¿Y cuál fue su experiencia? La experiencia fue algo, en verdad fue como cero experiencia. Fue algo de rutina para mí. Fui al centro de vacunación de mi hospital, como voy todos los años para una vacuna de la gripe. Me pullaron, me dejaron en observación por unos 20 minutos para ver si hubo una reacción adversa. No me pasó nada, me fui a mi casa. Pude resumir todas mis actividades regulares. Como era fin de año, eran fiestas y Navidad y Año Nuevo, y estaban mis niños en la casa. Tiene 1 año y 4 años, así que se imaginan, era bastante actividad. Y pude cuidar de mis hijos sin problema. Me dolió el brazo donde me pullaron un par de días, pero fuera de eso, nada. O sea, que entre fiestas de Navidad, un poco de dolor en el brazo por 2 o 3 días y ya listo. Y ya. Perfecto. Igual que otra vacuna, podría decirlo. Perfecto. Y ahora, doctora María Elena, ¿qué oportunidades hay para recibir la vacuna del COVID-19 y dónde está disponible para el estado de Nueva York? Bueno, no puedo hablar por todo el estado, como trabajo en Monroe County, pero me imagino que, igual que aquí, ahora se está dando la vacuna en las oficinas de los médicos primarios. Cuando empezó todo, cuando no había suficiente vacuna para la demanda, teníamos varias localidades donde se llaman mass vaccination sites, sitios de vacunación, pero para grandes cantidades de personas. Ahora, aquí en el condado de Monroe, tenemos un sitio que es por medio de nuestro Departamento de Salud Pública, que está abierto 5 días a la semana, pero también tenemos equipos que son más pequeños y salen a diferentes localidades en la comunidad para ayudar a la gente que no tienen transportación, a poder todavía tener acceso. Durante el verano hemos llevado nuestros equipos de vacunación a festivales, a conciertos, a cualquier lugar donde nos invitaban. Y mientras sigue
el tiempo bastante bien afuera, vamos a seguir haciendo esos esfuerzos. Y ahora con las dosis de refuerzo que se van a necesitar, también nosotros como otros ciudades y condados estamos buscando localidades donde otra vez podemos tener grupos más grandes, tener suficiente espacio para el distanciamiento social, pero todavía darle a la gente las dosis que necesitan. Muchas gracias. Al parecer la vacuna es más accesible en estos momentos que cuando empezó el proceso de vacunación. Definitivamente. Y también muchas de las farmacias grandes de cadenas CVS, Walgreens, también en los Walmarts que tienen farmacias, ahora también están ofreciendo la vacuna. Así que si uno recibió la primera dosis en un mass vaccination site que el estado de Nueva York ha cerrado, todavía uno puede ir a buscar su próxima dosis en otro lugar. Gracias. Claro, y yo creo que también es importante reiterar que la accesibilidad a la vacuna ahora mismo es bastante amplia, ¿no? Incluyendo, como dijo Elisa, ¿no? Lugares como Ibero en Rochester, ¿no? Así que yo me imagino que también lugares igual comunitarios en otras partes de Nueva York también están trabajando de una manera similar, ¿no? Esta otra pregunta es para la doctora Jennifer y es una pregunta que vino de la comunidad, ¿no? Y la voy a tratar de citar, ¿no? Muchas mujeres, especialmente mujeres en edad reproductiva, ¿no? Han preguntado que si la vacuna podría afectar lo que es el área reproductiva de ellas, ¿no? Entonces, queríamos saber su opinión como médica, ¿no? So, la evidencia hasta este momento es que ninguna vacuna, incluidas las de COVID-19, afectan la fertilidad de las mujeres o afectan los chances que ellas tengan para caer embarazadas. Y aún todavía se recomienda, si alguien está pensando en concebir o está intentando actualmente concebir un niño, que reciban esa vacuna. Lo otro, creo que en mi comunidad han preguntado si he recibido la primera dosis y luego me embaracé, debería de recibir la segunda dosis, y definitivamente eso no influye y uno debería de completar la serie de vacunas para estar protegidas completamente. Muchas Muchas gracias. gracias. Ahora quiero hacerle una pregunta a la doctora María Elena. Muchas personas han estado preguntando esto, ¿cómo esta vacuna es segura si se desarrolló tan rápido? Sí, esa es una preocupación bastante común. Pero sí puedo primero añadir a la última pregunta que también las mujeres que están amamentando o dando pecho a sus hijos también deben ponerse la vacuna, como otras vacunas, cuando el cuerpo de la mamá crea esa protección, los anticuerpos, para proteger contra cualquier infección, esa protección se le pasa al bebé por medio de la leche. De pecho. Así que aunque los niños de los recién nacidos son demasiado jóvenes para recibir la vacuna, con la mamá protegerse a ella misma, entonces dando alimentación por pecho, eso le da la protección al niño. Pero yo también tenía esa misma duda de que cómo fue que se puede crear una vacuna tan rápido contra COVID cuando por lo general toma años para desarrollar otra vacuna. Y la realidad es que aunque esta tecnología de la ARN, de mRNA, esas vacunas eran nuevo para nosotros, el público, y aún para mí como doctora primaria, no es tan nuevo en la comunidad científica. Así que los expertos y los médicos en ese campo han estado estudiando esta tecnología por 20 años. Primero empezó en tratando de usar la ARN como una clase de tratamiento para cáncer, pero cuando se desarrolló esta pandemia y todos los gobiernos y todo el mundo vio cuánta gente se estaban enfermando, cuánta gente se estaba muriendo de COVID, eso ayudó a, primeramente, todos los gobiernos de países con más recursos económicos pusieron mucho dinero disponible para hacer esos estudios. Los científicos
pasan mucho tiempo buscando los fondos para apoyar sus estudios, pero para COVID todo el mundo vio lo importante que era y fue fácil encontrar esos fondos para hacer ese trabajo. También hubo una clase de un nivel de colaboración para tratar de crear esta vacuna que no se ha visto, creo que jamás. El grupo que primero pudo identificar the genetic code, la material dentro del virus, ellos compartieron esa información públicamente con todos los demás científicos en el mundo. Y eso nunca sucede. Pero cuando todo el mundo tuvo esa información, todos los científicos que estaban trabajando en ese campo podrían entonces enfocarse y tratar de avanzar, de crear esta vacuna. También yo estaba preocupada de que quizás habían cortado o brincado algún paso durante los estudios, los ensayos científicos, pero eso no sucedió. Cada vacuna se estaba probando en este país tiene que pasar por los mismos, son 4 fases de los estudios científicos, y lo que hicieron, en vez de esperar que uno terminara antes de empezar el próximo, el gobierno permitió que 2 fases ocurrieran a la misma vez. Así que un grupo de pacientes, de voluntarios, estaban involucrados en la fase que tiene que ver con determinar si la vacuna es segura. Y entonces otra fase es otro grupo de pacientes, de voluntarios, estaban participando para ver que la vacuna era efectiva. Y en vez de esperar que se terminaran los ensayos de la seguridad antes de empezar los ensayos que tienen que ver con la eficacia, ambos sucedieron a la misma vez. Así que de esta manera pudieron acelerar este proceso, pero no hubo ningún paso que se omitió. Los políticos no se involucraron, el presidente 45 no tuvo nada que ver con este proceso, solamente dieron el dinero, hicieron que los recursos estuviesen accesibles, y también las agencias federales, el FDA y el CDC, el momento que recibieron esa información, los revisaron los datos inmediatamente para tratar de ver si pudiesen aprobar estas vacunas. Pero todos los mismos pasos de monitoreo, de seguridad, se han cumplido y todavía se está monitoreando. Muchas gracias. Es importante saber de que un profesional nos está diciendo que todos los pasos que normalmente se toman para las vacunas fueron dados en esta vacuna también. Muchísimas gracias por esa información. No, y también yo creo que es importante ver cómo cuando hablamos de la salud, como nunca antes visto, ¿no? Vimos cómo el mundo se unió, ¿no? Que como usted bien dice, en la ciencia generalmente lo que uno ve es mucha competencia, ¿no? Exacto. Y divulgar estos datos creo que demuestra la seriedad, ¿no? De lo que estamos viviendo, ¿no? Y tratar de buscar una solución, no necesariamente de quién lo iba a sacar primero, sino quién entre todos podemos llegar a tratar, ¿no? de eliminar la pandemia a la cual todavía estamos manejando, ¿no? O luchando, ¿no? Elisa, le tengo una pregunta y yo creo que viene a base de lo que ha salido en las noticias, ¿no? En un momento dado, la vacuna del Johnson & Johnson, ¿no? En las noticias hablaron y en diferentes lugares que esa vacuna la tuvieron o que retirar o que hubo problemas, etcétera, ¿no? Y estas son preguntas que se han escuchado en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo usted piensa que una persona, ¿no? puede sentirse seguro de ponerse algo que pueden estar ocurriendo problemas en la elaboración de las mismas y las tienen que retirar y después volverlas a poner, ¿no? ¿Nos puede ayudar sobre eso? Bueno, brevemente, yo pienso que lo que haya sucedido fue estudiado, ha sido examinado y examinado, y creo que ha sido una buena idea de que la hayan tenido afuera del uso por unos días, un tiempo no muy largo fue, porque lo que demuestra es que las personas que han desarrollado estas vacunas, en verdad, como decía la doctora María Elena, ellos han puesto no solamente
de su inversión económica, pero su tiempo, todo su conocimiento, su compromiso con que estas vacunas sean seguras y sean efectivas. El asunto con el COVID-19 también es que tenemos 3 vacunas diferentes para combatir el COVID-19 y son opciones que nos dan. No deseamos tomar una, pero todavía tenemos otras 2 opciones. Y todas las vacunas que están presentando han dado demostración de que son efectivas contra el virus del COVID-19. No creo que eso debe de aguantarnos a esperar quizás a más tarde o a decidir que no, porque en verdad las vacunas son efectivas, se ha demostrado. Y si puedo añadir, esta es la doctora Vélez de Brown, también yo diría que la pausa en el uso del Johnson & Johnson comprueba que los sistemas de monitoreo de estas nuevas tecnologías están funcionando. Hubieron varios casos de coágulos de la sangre y y todo médico que da vacuna tiene que, si hay algún evento adverso, nosotros tenemos que notificar. Así que cuando los CDC se dieron cuenta que habían varios casos, pusieron una pausa para investigar más, para buscar la información, los archivos de esos pacientes, para mandar esa información a los médicos, a los científicos que podrían evaluar y tratar de determinar si las vacunas estaban causando problemas. Y vez tras vez, cada vez que hay alguna duda acerca de los coágulos o acerca de inflamación, acerca del corazón, cada vez esos grupos de expertos han determinado que el riesgo de no ponerse la vacuna, contraer COVID-19 y posiblemente entonces tener un coágulo de los pulmones, en el cerebro, en las piernas, ese peligro es mucho más alto porque es más común que cualquier riesgo pequeño para un grupo pequeño de pacientes que pueden tener algún evento causado por la vacuna. Así que creo que mucha gente piensa en que están tratando de determinar si hay, comparando el riesgo de tomar la vacuna comparado con hacer nada. Pero estamos viendo que el COVID, los números están subiendo en todo el país. Así que el riesgo que uno tiene que comparar es el riesgo de tomar la vacuna, quizás tener 2 o 3 días de dolor del brazo, algún otro síntoma, o el riesgo de contraer la enfermedad de COVID y todas las complicaciones que eso lleva. Hemos visto en las comunidades latinas que hemos tenido más infección, más hospitalizaciones, más necesidad de los pacientes entrar y recibir cuidado en unidades de cuidado intensivo y más muertes. Así que todo ese riesgo es mucho más grande que el riesgo de sentirse un poquito mal 2 o 3 días. Y los eventos extremos y severos han sido sumamente raros. Así que poner una pausa, cada vez que lo han hecho, han visto que el beneficio de protegerse contra COVID definitivamente es más grande que el riesgo pequeño de aceptar las vacunas. Y esto es sin mencionar el riesgo de que si yo contraigo el COVID-19, solamente estamos seguros que muchas otras personas alrededor mío tienen la posibilidad de contraerlo también. O sea que no es una sola persona, son por lo menos 3, 4, 5, 6, hasta 10 personas están en riesgo de contraer también el COVID-19. Gracias. Creo que fue muy valiosa la contestación. Perfecto. Ahora, doctora Jennifer, le voy a preguntar esto. Hay muchas personas que se quieren vacunar y no tienen el medio de transporte para llegar a los puestos de vacunación. ¿Cómo pueden obtener esta ayuda? ¿Hay agencias que ayudan? ¿Qué pueden hacer estas personas? Ok, creo que esta es una pregunta para la doctora María Elena, que ha ya discutido que hay centros de vacunación móviles para las personas que no tienen transporte. La dejo contestar a ella. Sí, cómo no. No solamente en nuestra área aquí en Rochester, New York, pero en
todo el estado, los departamentos de salud pública y muchas veces otras clínicas tienen un van, tienen un equipo que puede llevar la vacuna fuera a la comunidad. Y también repito que todas las cadenas grandes de farmacias tienen estas vacunas, así que si hay una farmacia cerca de donde uno vive, cerca de donde uno va a trabajar, uno puede entrar, a veces hay que llamar o a veces hay que buscar una cita por el internet, pero hay muchos lugares donde uno puede encontrar la vacuna. Y es más, uno debe llamar a su propio médico, su doctor, para ver si ellos tienen la vacuna disponible y hacer una cita para recibirlo con una persona con la cual uno ya tiene confianza. Mucha gente no quiere venir a recibir la vacuna de un extranjero por bueno que nosotros seamos, pero su propio médico también o le puede dar la vacuna o le puede decir, yo no lo tengo en esta clínica, pero vaya a este otro lugar. También quisiera añadir que agencias como Ibero, me imagino que tienen una lista de eventos de vacunación en la comunidad, que no es que uno tiene que acudir al médico o ir al hospital, como dice la doctora Elena, se puede ir a la farmacia, usualmente hay una farmacia en la esquina, que no queda muy lejos de la casa, no se necesita transporte o está en camino a otro lugar donde uno ya va. Pero me imagino Elisa puede darlos por lo menos en el condado de Monroe, qué es lo que existe, cuáles son los eventos que están pasando en estos próximos meses. Y también le digo que aquí en Rochester uno puede llamar al 211-211 y ellos le damos la lista cada semana. Esta semana vamos a estar en esta iglesia, la semana que viene vamos a este festival, así que si uno no tiene acceso al internet, también puede llamar 211 para averiguar a dónde están ofreciendo la vacuna. Perfecto, Exacto, gracias. Exacto. Y cuando se llama al 211 aquí, las barreras del idioma no están, porque muchas de las organizaciones que están como parte de ese directorio, que es lo que es el 211, directorio de organizaciones, muchas de estas organizaciones tienen la capacidad de atender las necesidades de lenguaje de los individuos. También yo quería decir que en verdad, si hay un individuo, una persona que tiene alguna otra razón, una situación en que no pueda llegar hasta el lugar donde están dando las vacunas, al comunicarlo con cualquiera de nuestras organizaciones, nosotros vamos a hacer todo lo posible por asegurarnos de que esa persona llega hasta el lugar. Hemos traído, como dice la doctora María Elena, las vacunas a donde están las personas en sus comunidades, y aun si eso todavía no es la solución para algunos, porque puede ser, hay personas que quizás su movilidad no es buena, quizás por alguna razón no pueden caminar, están en silla de ruedas, situaciones así, pero siempre hay una solución. Les aseguro que de saber que alguien necesita una transportación, no vamos a decir, oh, ve allí. No, vamos a ver que te vamos a poder a que llegues al lugar. Muy bueno saberlo, especialmente para la comunidad con disabilities. Nosotros manejamos muchas llamadas, personas que nos llaman, que dicen que no pueden salir de su casa y les gustaría tener la vacuna accesible en su casa. Entonces, muy importante esa información. Muchas gracias a las tres. Y lo digo más bien porque creo que como esto va a otros lugares de Nueva York, ¿no? Yo creo que es importante tener eso establecido, ¿no? Okay. La próxima pregunta que íbamos a hacer, seguimos con la doctora Vélez de Brown, ¿no? Y esta pregunta, usted comenzó a hablar un poco sobre ella y es con relación a lactar, ¿no? Lactar y la vacuna. Pero creo que ahora tiene un poquito más quisiéramos tener un poquito más de información sobre realmente si una madre, ¿no? Que esté lactando debe de preocuparse por ponerse la vacuna
y cuáles serían los riesgos, si existe algún riesgo o realmente si hay algún tipo de evidencia científica que establece que es algo positivo. Sí, sí. Bueno, empecemos en el embarazo. Ya se sabe, durante todo este año pasado hemos encontrado y aprendido que si una mujer embarazada contrae COVID-19, eso puede ser un caso severo. Esas mujeres tienden a entrar a necesitar cuidado en una unidad de cuidado intensivo más que mujeres que no son embarazadas. Así que ser embarazada le pone a una persona en más alto riesgo de tener complicaciones con COVID-19. Por eso es tan importante que las mujeres se vacunen antes de que caigan embarazadas, pero también ahora se sabe que han visto tantas mujeres embarazadas que se han puesto la vacuna, quizás antes de que lo supieron, o que decidieron ponerse la vacuna porque trabajan en un hospital, en una clínica donde ellos tienen alto riesgo de ser expuestos al virus. Ahora hemos visto que las vacunas no le hacen daño ni a la mamá ni al bebé. Hemos visto mujeres que se vacunaron durante el embarazo dar a luz completamente normal, sin ninguna complicación para ella o para el niño. Y también hemos visto que las mujeres que están lactando dan esos anticuerpos protectivos contra COVID a sus niños en la leche de pecho. Así que ya se sabe y se ha documentado que es seguro lactar y ponerse la vacuna. Pero siempre es mejor vacunarse antes de caer embarazada porque una mujer embarazada que contrae COVID corre alto riesgo de complicaciones. Muchas gracias. Entonces, más bien para resumir, que básicamente es de importancia o de relevancia que las mujeres ya que estén embarazadas o que estén amamantando reciban su vacuna, Sí. porque las repercusiones podrían ser mucho peor. Y nada más para añadir, si es algo de no conozco a nadie que haya hecho esto. Yo recibí mi vacuna en diciembre del 2020. Mi niño tenía 1 año y 2 meses y yo continúo dando pecho por el efecto protectivo que tiene en pasarle los anticuerpos a través de la leche materna a un niño que no se puede dar una vacuna. Bueno, gracias por compartir esa experiencia, doctora Jennifer. Ahora voy a seguir con la doctora María Elena. Doctora María Elena, muchas personas recibieron la vacuna de Johnson & Johnson y están preocupadas luego de ver los resultados de algunas personas que tuvieron efectos secundarios. Hay muchas personas que nos preguntan, ¿qué hago si recibí esta vacuna? ¿A dónde puedo ir? Estoy nervioso de que me pase algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pueden hacer estas personas si ya recibieron la vacuna? Bueno, si ya recibieron la vacuna, sea de Johnson & Johnson, Moderna o Pfizer, ya han hecho lo más importante para protegerse a uno mismo y a sus seres queridos de COVID. Como dije anteriormente, han visto algunos muy pocos casos de coágulos de la sangre. Hubo un poquito de preocupación acerca de muy pocos casos de inflamación acerca del corazón en jóvenes que recibieron la vacuna, pero estos son 10, 20 casos de cualquiera de estos efectos severos entre millones y millones de dosis de estas vacunas que se han dado. Así que el riesgo para cualquier individuo es súper pequeño. Es mucho más pequeño que el riesgo de contraer a COVID, que es mucho más común. Ahora, si la persona ya se ha puesto la vacuna, you're done. Han hecho lo que necesitan que hacer. Si recibieron el Pfizer, se supone que después de 6 meses, las personas mayores de 66 años y ciertas personas con condiciones médicas se pueden poner su dosis de refuerzo. Pero todavía vale la pena ponerse esa vacuna porque si ya ha recibido 2 dosis, la probabilidad de que la tercera le va a hacer algún daño es casi imposible porque ya han demostrado que su cuerpo lo tolera perfectamente bien. Yo me puse la Moderna. No lo recibí en diciembre, lo recibí el 5 de enero. Fue el mejor
regalo de Tres Reyes que había recibido en toda la vida, porque por fin tenía esa protección, por fin yo no estaba preocupada de que iba a infectar a mis pacientes o que uno de mis pacientes iba a enfermar a mí. La primera dosis que me puse, me dolía el brazo un poquito y nada más. La segunda dosis, no me dolió el brazo, pero me dio un poquito de escalofrío, un poquito de dolor en la coyuntura, pero fue leve. Yo ni tuve que tomar ninguna medicina. Fui al trabajo, continué haciendo lo que tenía que hacer. Así que la gente que están preocupados de los efectos secundarios que pueden tener la vacuna, les repito y les digo que tener algún síntoma leve por 2 o 3 días es mucho mejor que correr el riesgo de contraer el COVID, la enfermedad y caer enfermo en el hospital o peor, morir de esta infección. Gracias, doctora. Elisa, le tengo otra pregunta y espero que no se canse de que le esté haciendo preguntas. Eh, decía una persona en la comunidad, ¿no? Que contrajo COVID-19. Y la pregunta es si ya lo contrajo, para qué se tiene que vacunar? No sé si podría decirnos su pensar. O sea, ya la persona tuvo COVID, al parecer tuvo sus anticuerpos, eso es lo que dicen, ¿no? ¿Por qué entonces es importante vacunarse? Si es que sería importante vacunarse. Bueno, yo voy a dejar que la doctora María Elena o la doctora Jennifer contesten esta pregunta. Ellas Sí. pueden contestar mejor. Sí, cómo no. Esta es la doctora Mari. No hay manera de saber cómo va a reaccionar un individuo a la vacuna, o a la enfermedad de COVID, digo. No se sabe cuán fuerte cada individuo va a desarrollar esa protección, pero sí, por medio de los estudios clínicos que se hicieron para cada una de estas vacunas, se puede determinar en una población el promedio de la protección que la gente va a recibir. Así que aunque una persona sí, se supone que si el sistema inmunitario está funcionando, debe haber desarrollado alguna protección contra COVID, no se sabe cuán fuerte es y cuánto va a durar. Pero los estudios científicos nos están diciendo que tomar la vacuna sí le provee protección y si uno ya se ha recuperado de COVID y ahora se pone la vacuna, eso sirve como una dosis de refuerzo. Y hay muchas enfermedades por las cuales necesitamos una dosis de refuerzo porque la protección va menguando durante el tiempo. Así que todavía definitivamente vale la pena por buscar una vacuna si uno ha tenido la enfermedad y se ha recuperado. Pero uno debe de esperar hasta que le termine el periodo de aislamiento. Por favor, no salga de la casa con COVID transmisible y vaya a buscar la vacuna porque eso puede infectar al personal que está dando la vacuna. Entonces, doctora María Elena, continuando con esa pregunta, ¿cuánto tiempo puede esperar una persona para recibir la vacuna luego de que tuvo COVID? El día después de que le permiten salir de la casa. Nosotros cuando hablamos cuando las personas y le estamos explicando la orden de aislamiento, le decimos, primero nos aseguramos que la persona está bien, que no necesita atención médica, pero entonces le educamos que ellos y cualquier persona en su hogar que ahora está bajo cuarentena, el día que salen de cuarentena o aislamiento pueden ir y buscar su vacuna. Uno no tiene que esperar. Sí, y también en el caso de personas que han sido diagnosticados con COVID, pero no tenían ningunos síntomas, también tuvieron que estar en la cuarentena y tienen que esperar a que esa cuarentena termine para entonces ir y ponerse la vacuna. No es que pues no tengo ningunos síntomas, yo estoy bien. No, no estás nada de bien porque acuérdate de los que están a tu alrededor. Hay que esperar hasta que se ha cumplido todo lo ya que ha sido determinado, que es la cuarentena, que son 14 días, ¿verdad? En aislamiento y 10 días en aislamiento y no tener ningún síntoma. Muy importante. No tener ningún síntoma para tomar la vacuna, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Doctora María Elena,
¿se requerirá la vacunación para los hijos de personas, a personas que tienen hijos en las escuelas? ¿Será un requisito? Bueno, iba a decir que no, pero el gobernador, la gobernadora, ha dicho que todo personal en campos médicos y también en campos de educación se requiere que los adultos se pongan la vacuna. Y creo que es importante que nosotros, los médicos y la gente que trabajan cuidando de personas que ya están enfermos con otra condición o con COVID, nosotros tenemos que protegernos a nosotros mismos porque estamos en alto riesgo de ser expuestos a la vacuna y también proteger a nuestros pacientes que ya están padeciendo de cualquier otra cosa que le traiga o a la clínica o al hospital. En las escuelas, como hay tantos niños que todavía no son elegibles para recibir la vacuna, también es importante que los adultos que los arrodillan se protejan para que ellos no le transmiten el virus a los niños. A mí también, por más cuidadoso que los padres son, los niños no son perfectos en mantener la máscara puesta sobre la nariz y la boca todo el día. Así que sabemos que es súper importante poder dar la educación a los niños en persona y con cada persona que es elegible ponerse la vacuna, eso disminuye el riesgo de que haya algún caso en la clase, una clase se tenga que poner bajo cuarentena y todos esos niños van a perder 10 días más de educación en persona. Así que yo personalmente estoy de acuerdo con ese mandato, ese requisito que maestros, la gente que trabaja en la cafetería, los que limpian, los hospitales, las escuelas, todos los adultos en esos ambientes se deben poner la vacuna. Ahora, yo también voy a añadir que aunque no es requisito en otros campos, ya hoy en día hay muchos lugares donde uno no puede entrar si no tiene la vacuna. Hay conciertos, hay festivales, hay diferentes actividades donde uno tiene que comprobar, demostrar que se ha vacunado para poder entrar. Y también hay muchos países que no permiten que uno entre, definitivamente de nuestro país, donde hay tanto COVID, tantos casos, no se permite viajar Canadá, a otros lugares sin tener la vacuna. Así que aunque no sea requisito en el trabajo, todavía es seguro y eficaz y es una manera de proteger a su prójimo y también mantener las escuelas abiertas. Gracias por la contestación. Le voy a hacer la pregunta un poquito más con relación a los niños, ¿no? Creo que hay muchos padres que están preocupados, especialmente al grupo de niños que ya sí se pueden vacunar, ¿no? Que si en algún momento que usted sepa, ¿no? Esto va a ser un mandato, que se les va a requerir a estos niños ir a la escuela y que tengan como parte de sus otras vacunas, ¿no? Que también se les exija tener esta vacuna de COVID-19. Por ahora yo no he visto, no he oído de tal mandato para niños menores de 18 años. Ahora, cualquier joven que quiere ir a la universidad para hacer sus estudios, todas las universidades y los centros académicos en nuestra región requieren que uno se ponga la vacuna para poder regresar a sus estudios. Pero no sé si se va a requerir para los niños menores de 18 años. I'm sorry. Para añadir a lo que ha dicho la doctora Mari, que la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que todo niño 12 años o mayor de 12 años se vacune. En este momento, en Nueva York, en Virginia, donde estoy, no es un requerimiento para regresar a la escuela para los niños que están en séptimo o primer año en adelante, que son los de 12 y más. Pero en mi región hay ciertos distritos escolares que requieren, si el niño participa en algún deporte de liga a través de la escuela, requieren vacuna. Porque es una situación donde hay más personas, hay más contacto cercano, donde las personas pueden estar expuestas y aumenta el riesgo de transmisión. Por esa razón, hay ciertos distritos que están requiriendo vacunas para los atletas.
Y como dijo la doctora Mari también, hay universidades a través del país que requieren la vacuna si van a atender clases presenciales. Gracias. Gracias. Y siguiendo con el tema de los niños, hay muchas familias muy preocupadas en que sus hijos reciban esta vacuna mientras están recibiendo las otras vacunas. ¿Es esto seguro que los niños estén recibiendo el resto de sus vacunas más esta nueva vacuna de COVID-19? Esta pregunta puede ir para Elisa. Bien, sí, es seguro. O sea, la vacuna contra COVID-19 sí se puede administrar al mismo tiempo que otras vacunas, que son las vacunas comunes que conocemos, que cuando somos niños, pues debemos tener. No hay ninguna contraindicación sobre eso. Y es importante que nuestros niños, particularmente de 12 años en adelante, porque es lo que ha sido aprobado hasta el momento, tengan sus vacunas regulares, que vamos a decir, y su vacuna contra el COVID-19. No debemos de tener preocupación en cuanto a esto. Y también para añadir que las vacunas que se recomiendan en ese periodo de adolescencia son la de la gripe, la del tétano, la del papiloma, la de la meningitis, y que no hay ningún problema en dar las vacunas en la misma cita. Si la persona que administra la vacuna tiene que medir el riesgo, bueno, vamos a trazarle la vacuna al niño o va a caer en riesgo, hay un brote de meningitis en este salón de la escuela, tiene que medir ese riesgo. ¿Necesitan la vacuna? No la necesitan. Hay que darlas las dos juntas o se puede atrasar. Y quizás esa sea una preferencia del padre. Vamos a recibir la de la gripe, esperar 2 semanas y luego le ponemos la de COVID. También se puede. Pero también le voy a añadir, cualquier padre que tiene un niño y lo ha llevado a los 6 meses, a los 9 meses, a los 12 meses de edad, nosotros le damos 3 y 4 vacunas a la misma vez, y aunque sea una inyección, hay muchas vacunas que contienen 2 o 3 protección contra 2 o 3 enfermedades en la misma inyección, así que no hay ningún peligro. No ha visto ningún reporte de que recibir la vacuna de COVID junto a la del gripe o cualquier otro hace cualquier daño. Siguiendo las preguntas, doctora María Elena, le tengo una pregunta muy interesante y es con relación al ADN, ¿no? Han habido preguntas sobre si alguna de estas vacunas, ¿no?, de la mRNA podrían alterar el ADN de una persona, y queríamos saber qué conocimiento hay, ¿no?, a nivel científico sobre este particular. Sí, exacto. Ninguna de estas vacunas cambia de ninguna manera la ADN de la persona que recibe la vacuna. Las vacunas de Moderna y Pfizer son compuestas de ARN, el mensajero del virus, pero esa parte de la vacuna nunca entra al núcleo de la célula de la persona que recibe la vacuna. Nosotros protegemos nuestra ADN dentro del núcleo. Así que no, la parte del virus, la parte de la vacuna, perdón, que enseña al cuerpo cómo combatir ese virus, nunca interactúa con nuestro ADN. Yo me puse la serie ya hace 8 meses y yo no he desarrollado ningunos poderes superhumanos como los X-Men, no he crecido otro brazo, no causa mutaciones. Estas vacunas no cambian la información genética de la persona que recibe la vacuna. Y voy a añadir, que tampoco le puede dar la enfermedad de COVID, porque estas vacunas solamente toman un pedacito de la información genética del virus y lo meten a la vacuna. El cuerpo mismo no puede construir una partícula completa del virus de la información que se le da en la vacuna, porque no reciben todas las instrucciones. Yo siempre doy el ejemplo de que si uno piensa del cuerpo como una fábrica, el ejemplo sería si uno trabaja en una fábrica de coches y solamente le dan las instrucciones para producir el volante,
no hay manera en que esta fábrica puede construir un carro entero porque no ha recibido todas las instrucciones. Igual con estas vacunas, solamente le da la información para una proteína pequeña y el cuerpo no puede producir un virus completo que puede infectar a otras células que le puede enfermar con esa información tan pequeña. Así que no le cambia la ADN y no le puede dar la enfermedad de COVID. Particularmente porque no es el virus completo lo que está en la vacuna. Es una parte muy pequeña, como tú dices, no se puede reproducir en un virus. Esa es pregunta de muchas personas y les preocupa. Muy buena pregunta, José. Bueno, ahora tengo otra relacionada a esa, pero un poquito diferente para la doctora Elisa. Doctora Elisa, usted sabe que nuestra comunidad es muy religiosa y hay muchas personas muy preocupadas porque dicen que la vacuna se desarrolló con células fetales. ¿Nos puede dar una poquita más información sobre esto? Bueno, primero te voy a dar las gracias por darme el título de doctora. No soy doctora. Esto, sé que también muchas personas están muy preocupadas. ¿Qué son los ingredientes de la vacuna? Y de todas las preocupaciones de que si tiene metales, de que si tiene otras cosas, nada de eso está en lo correcto. Todo eso son mitos. También otros piensan que tiene células fetales y tampoco eso es cierto, son mitos. Yo creo que doctora María Elena nos podría decir un poquito más sobre esto. Yeah. So, en el caso de Moderna y de Pfizer, las vacunas no contienen ningún tejido fetal y no se producen usando tejido derivado de células fetales. ¿Okay? Ahora, la vacuna de Johnson Johnson lo que hacen es toman un otro virus que se llama adenovirus, se usa, se crece ese virus en células que se crearon de un tejido de un embrión que falleció en 1980. Pero no se inyecta ese virus completo, se le quita la información genética del adenovirus, se le añade esa parte pequeña de la información genética del coronavirus y eso es lo que se le inyecta al paciente que recibe la vacuna de Johnson Johnson. Pero no se le inyecta ningún tejido fetal o tejido humano, solamente que la cáscara del adenovirus se crece en células que sí se derivaron de un tejido de un embrión. Pero si la gente tiene alguna preocupación acerca de recibir ese Johnson Johnson, tenemos la Moderna y el Pfizer, que no contienen ningún tejido fetal, ningún tejido humano. Mucha gente se preocupan que hay timerisol, hay mercurio. No, eso no son componentes de estas vacunas. No contienen conservantes o preservatives, tampoco, nada de eso. Gracias. Doctora María Elena, le tengo una pregunta que yo creo que es bastante, como todas las otras, ¿no? Es relevante, ¿no? Pero esta es interesante, ¿no? Porque no lo había escuchado. Cuando tenemos padres que se divorcian, ¿no? Y uno de los padres apoya la vacuna para su hijo o hija y el otro no, ¿qué consejo usted le daría a estos padres o a los familiares, ¿no? Esa es una pregunta más de ética que la medicina. Yo sí le puedo decir que para que un niño menor de 18 años recibir la vacuna, tiene que haber un padre o un caregiver que da consentimiento. Así que si un padre le lleva y le da el consentimiento, ese niño va a recibir esa vacuna. Si el otro padre no está de acuerdo, eso es una conversación que los padres tienen que tener juntos, porque en una clínica, en un sitio mass vaccination site, nosotros no vamos a saber que la persona
el otro padre que no está presente no quiere que el niño reciba la vacuna. El único requisito es un padre, otra persona que dé consentimiento para los niños. Si pudiera añadir, creo que yo como pediatra aconsejaría al padre que quiera la vacuna y diga que el otro tenga la duda, que lo traiga a una cita y que hablemos sobre las dudas que tiene y si puedo aclarar alguna duda o algún mito, cuál es la preocupación, entonces podemos trabajarlo para llegar a entender, porque creo que también las personas quizás tengan miedo de lo que no conocen y cuando lo hablamos entonces nos damos cuenta que no hay nada de habernos preocupado y podemos seguir adelante. Si hay dudas, hable con su médico. Gracias. Esa fue una pregunta muy interesante, José. Muchas gracias. Ahora, hay muchas inquietudes sobre recibir la vacuna de COVID y la vacuna de la gripe. Esta es la sección, el tiempo de que todos queremos vacunarnos contra la gripa, pero también queremos vacunarnos contra COVID. Entonces, ¿podemos obtener ambas? ¿Cómo hacemos? ¿Alguna información sobre esto? Sí, no hay ninguna razón por la cual uno no puede recibir ambas vacunas a la misma vez en la misma cita. No hay ninguna interacción y hay muchos ejemplos de personas que han recibido la vacuna de COVID con otra vacuna. Y creo que es lo mismo lo que habló la doctora Mari anteriormente, que niños de 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 meses se le ponen varias vacunas juntas. Y efectos adversos mínimos. El cuerpo, el sistema inmunitario del cuerpo es casi mágico en la manera en que puede determinar la diferencia y puede proteger en contra de varias enfermedades a la misma vez. Es una creación magnífica y no le hace ningún daño recibir varias vacunas a la misma vez. Y esto es cierto para niños y para adultos. ¿Cierto? Para niños y adultos. Algunas personas piensan que la vacuna de la influenza les va a ayudar con no contraer el COVID-19 y eso no es cierto. Son dos vacunas diferentes, son dos virus diferentes, necesitamos la protección de esas dos formas. Yo creo que vamos ya casi terminando, ¿no? Y yo creo que nuevamente les agradezco la oportunidad, ¿no? De compartir con ustedes. Y les quería hacer una última pregunta y es más bien a ustedes tres, ¿no? ¿Qué es lo más que les gustaría compartir, ¿no? Con la comunidad sobre la vacuna en general, ¿no? Puedo tirar una moneda y decir quién es la primera. Yo puedo empezar, la doctora Mari. Yo diría que nosotros tenemos el privilegio en este país de tener 3 vacunas que son seguras y eficaces en proteger en contra de contraer COVID, proteger en contra de ser hospitalizado si uno contrae el virus y de morir de esta enfermedad. Pero es súper importante que la gente entienda que aunque se ponga la vacuna, primeramente hay que terminar la serie si escoge la Moderna y el Pfizer, y también que aunque uno se proteja con el virus, todavía vale la pena usar la máscara sobre la nariz y la boca. Desafortunadamente, hemos visto casos especialmente entre conocidos míos que son médicos, que son terapistas respiratorias, que son expuestos vez tras vez tras vez y a veces todavía sí pueden contraer a la infección de COVID. Ahora, una persona vacunada va a tener un caso más leve que una persona que no tiene la vacuna, pero todavía tenemos que seguir usando todas las herramientas para tratar de poner un fin a esta pandemia. Tenemos que usar el distanciamiento social, usar la máscara,
usarlo bien, no aquí debajo del chin, no dejar la nariz fuera, usarlo apropiadamente cuando uno está más cerca de 6 pies o 2 metros de una persona que no vive en su propio hogar. De esa manera, nosotros nos podemos proteger a nosotros mismos y a los demás. Sí, muy importante. Y yo pienso que necesitamos no dejar que el miedo nos controle. Muchas veces nuestras decisiones están basadas en lo que escuchamos, que no tiene muchas veces base sólida. Y eso pues nos da miedo, nos da preocupación, pero sabemos que el miedo nos paraliza, nos controla de una manera que no nos hace bien. So, podemos estar seguros. Yo particularmente, yo estoy segura, estoy esperando a ver cuándo va a estar disponible la tercera dosis para mí y mi familia también. Y de esa manera, como había expresado antes y muchos de ustedes han expresado, no es nada más por nosotros, es también por las otras personas y por nuestro país y el mundo entero. Yo creo que es importante que pensemos en esto seriamente y que tomemos una decisión de, mira, vamos a darnos la vacuna, vamos a que nos pongan la vacuna. Y ya ustedes van a ver que no era tanta cosa como uno piensa. Creo que para mí es algo, estas vacunas es una esperanza. Terminar esta cuarentena, es que ya todos estamos cansados de estar en casa y no compartir con nuestros familiares. Sé que cuando yo me vacuné y luego pasaron 3, 4 meses y mi esposo logró vacunarse y luego los papás de él se vacunaron también y ahí pudimos reunir nuestra familia, los abuelos que no habían visto a los niños desde hace meses. Nos dio una esperanza. Y ahora yo como mamá, y seguro que las personas en la comunidad también lo piensan así, a mí me interesa que los adultos y los niños mayores de 12 años en nuestras comunidades se vacunen, porque tengo un niño de casi 2 años, tengo uno de 5 años, estoy esperando ansiosamente cuando aprueben esta vacuna para los niños de 5 años en adelante, porque en este momento ellos no tienen nada, tienen su mascarilla, pero tienen 2, 5 años. Se la ponen, se la pelean, pero se la ponen porque les digo. Pero eso, la protección que ellos tienen son los adultos que los rodean. Vuelvo y reitero, gracias. Yo creo que nos hacía falta escuchar esto. A lo mejor muchas personas han escuchado esto, pero no en el idioma de ellos, ¿no? Entonces, tener esta oportunidad de escucharlo de mujeres profesionales, ¿no? Hispanoparlantes, creo que es merecido y meritorio. Así que de parte de este servidor, y también me imagino que Diana, les damos las gracias, ¿no? Muchas gracias a las 3 por esa información tan valiosa. Como José lo dijo, es muy importante escucharlo en nuestro idioma. Lo escuchamos todos los días, pero cuando lo escuchamos hablar de nuestra gente, de nuestra comunidad, vemos cómo nos están empujando a hacerlo mejor. Vamos a seguir el consejo. Muchísimas gracias a las 3 doctoras. Elisa, te doy el título ahora. Y José, muchísimas gracias por este panel con nosotros también. Muchas gracias. A ustedes. A la orden. Un placer.